Hola, soy José y hoy voy a hablar de Arctic Monkeys. Bueno, antes de empezar, hay algo que sí quiero aclarar, y es que Arctic Monkeys fue una de las primeras bandas de las que yo fui realmente fan. Me acuerdo que la primera vez que los vi, y la única, yo hice fila como desde las 5 de la mañana para poder tenerlos lo más cerca posible. No estuve justo pegado en la barda, pero sí estuve como un puesto atrás y fue increíble. Entonces, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de verlos, sobre todo ahorita que están de gira en Latinoamérica, por favor háganlo. No se van a arrepentir, sobre todo si son muy fans. Además que no sabemos si van a volver en algún momento o no sabemos qué va a pasar después de la gira de este disco. Acá en Colombia se van a estar presentando en el festival Stereo Picnic, que no solo pueden ir a ver a Arctic Monkeys, sino que también va a estar 21 Pilots, The 1975, Cuco, Kendrick Lamar. Van a haber muchas otras bandas, entonces de verdad vale la pena. Bueno, en este video no pienso entrar en detalle como en la historia de la banda, porque finalmente ya hay muchos videos que hacen lo mismo. Simplemente sí quiero hacer como un recuento de lo que ha venido pasando en la evolución de la banda y saber por qué o cómo llegaron a ese sonido que está ahorita, pues que de por sí generó bastante polémica. Como muchos ya saben, es una banda que nace en el 2002 en Inglaterra, específicamente en Sheffield, que es de donde Alex tiene como ese acento súper característico. Un año más tarde sacan su primer demo que contiene 18 canciones. Muchas de estas canciones van a ser utilizadas después en su primer disco de larga duración. Algo súper curioso de este demo es que para promocionarlo lo regalaban en sus conciertos y además los fans lo empezaron a subir a internet. Entonces esto lo que hizo fue que se empezó a crear como una gran fanaticada sin siquiera tener un primer álbum de larga duración. Después de este demo lanzaron su primer sencillo, que fue I Bet You Look Good on the Dance Floor, y firmaron con Domino Records, que es la disquera con la que siempre han venido trabajando, y es una disquera que es independiente. En el 2006 sale el primer álbum de la banda y este se convirtió en el álbum debut más rápido en venderse en la historia de Gran Bretaña. Esto es muy importante para la escena independiente porque es la primera vez que un álbum de una disquera como Domino Records o así de pequeña logra venderse tanto. ¿De qué hablaba este disco? Básicamente como de las vivencias de Alex Turner, de borracheras, de romances, digamos que toda esa época juvenil que él tuvo. Algo muy interesante es que también hablaba como de la escena musical con la que él compartía. Y además todas estas vivencias las mostraba como de una forma muy sincera. Digamos que uno de los atractivos de Arctic Monkeys siempre ha sido como sus letras, y en un principio lo que generaban es que uno se podía relacionar muy fácil con ellas. Básicamente hablaban con un lenguaje muy cotidiano, entonces pues toda la juventud de esa época era muy afín a las letras de Alex Turner. El sonido de este disco estaba muy influenciado por el garage de esa época, entonces tenía elementos de punk, elementos de rock, tenía juegos de batería muy rápidos, también tenía como riffs de guitarras distorsionadas, y la producción de la voz era muy poca. Realmente era como la voz de Alex en limpio con muy poca reverberación. Luego en el 2007 sale su segundo disco bajo la producción de James Ford, que es este personaje que los acompañaría en el proceso de producción hasta el último disco. Yo siento que acá las influencias realmente no cambiaron mucho, tienen muchos elementos parecidos a los anteriores, como los riffs de guitarra, como los juegos de batería, pero digamos que sí hay unas canciones que son mucho más pesadas, y por el contrario también está como la canción más balada, por decirlo así, como de esta época de Arctic Monkeys. Entonces tenemos Brian Storm por un lado y tenemos 505 por el otro lado. Brian Storm fácilmente podría ser como una canción hasta de punk si se le quita la voz de Alex, y 505 tiene algo muy interesante, y es que al principio tiene un sample de un órgano que es de una película que se llama The Good, The Bad and The Ugly. Entonces también le rinde culto como a esa afición hacia las películas que ellos tenían. En el 2009 siento que empieza una nueva etapa para la banda con su álbum Humbug. Es un disco más oscuro, cambian la sonoridad y además ya no está tan ligado al rock de garaje. Esto yo creo que sucede por varias cosas. Uno es que la banda ya ha ido madurando, y lo otro es que empiezan a trabajar con Josh Homme como productor. Para los que no saben, Josh Homme es el guitarrista de Queens of the Stone Age. Entonces yo creo que el sonido de este disco está muy influenciado a cómo él
concibe el rock en su cabeza. Digamos que es un rock más lento y oscuro, empiezan a usar sintetizadores, siguen predominando los riffs de guitarra, pero pasan por muchos más efectos y la batería es más estable. Algo que me gusta mucho de esta etapa es que se nota como las letras empiezan a cambiar y digamos que ya deja de usar un lenguaje tan cotidiano y empieza a crear un montón de metáforas y un montón de historias en cada una de sus canciones. En 2011 sale Sucker and See, y aunque es un disco menos pesado o menos oscuro que Humbug, sigue conservando como esas raíces de rock and roll y aumenta la exploración como de este rock psicodélico. De hecho, eso se nota mucho en la estética de los videos. Desde acá ya nos podemos dar cuenta de la evolución de la banda y de cómo ha dejado de lado ese rock de garaje y tal vez ese sonido un poco más divertido que tenía antes. El año en el que sale el disco, que yo creo que hasta el más reggaetonero ha llegado a tararear. El AM ha sido el éxito comercial más grande de la banda y fue el álbum que los puso a girar por todas partes. De hecho, gracias a este disco fue que lograron venir a mi país por primera vez. Acá encontraron la mezcla perfecta entre hacer un disco con bases rock, pero con estructuras pop. Tenía riffs que se podían corear muy fácil, letras que eran fácilmente relacionables, tenía coros muy pegajosos y la producción estaba muy bien cuidada, entonces todo suena muy limpio, ya alejándose completamente de ese sonido de garaje que tenían antes. Ahora llegamos al disco que más polémica ha generado. Este, como ya todos debemos saber, contiene una historia general, es decir que cada canción se relaciona a la otra, lo que comúnmente se llama como álbum conceptual. Entonces Alex nos sitúa como en este mundo de ciencia ficción en donde la luna es colonizada y convertida en un lujoso hotel. Básicamente todo el disco nos habla desde este futuro distópico con letras bastante crípticas y con melodías que de cierta forma pueden parecer muy improvisadas. Pero entonces, ¿cuál es la polémica detrás del disco? Porque a algunos fans les gustó mucho y a otros no les gustó nada. Para hacerlo más fácil voy a dividirlo en los 3 elementos que considero más importantes de analizar. Entonces, por un lado tenemos la producción, por el otro la composición y por último el concepto sonoro del disco, que es donde yo creo que flaquea más. En cuanto a la producción, creo que es uno de los álbumes más arriesgados que ha sacado Arctic Monkeys hasta ahora. Todo se desarrolla en un entorno muy espacial, no hay muchos riffs de guitarra, no hay melodías que se repiten constantemente o son muy pocas, no hay coros así muy pegajosos y tampoco hay una base fuerte que le recuerde a uno dónde está parado. Por eso es que durante todo el disco se siente como si uno estuviera flotando, además que trae consigo soniditos como de láseres, de naves espaciales. Entonces todo eso como que aumenta esa experiencia de que uno está casi que volando. Esto creo que es muy valioso porque siento que para ellos habría sido muy fácil como que tomar los mismos elementos que ya habían utilizado en el último disco y replicarlos nuevamente para hacer un éxito comercial. Entonces yo creo que sí nos sorprendieron a una gran mayoría de fans con este sonido. Por eso no entiendo las críticas de algunas personas que esperaban que este álbum sonara como muy parecido a los anteriores. Sobre todo porque, como hemos visto, desde Humbug, esa banda adolescente de rock de garaje ya no existe. Por otro lado, algo que sí me distrae un poco es que después de la quinta canción más o menos, la producción se vuelve muy repetitiva, entonces pues con uno haber escuchado esas primeras 5 canciones ya sabe cómo va a seguir todo el álbum. Cabe resaltar que todas estas canciones en un principio estaban pensadas para ser lanzadas como un disco solista de Alex Turner, precisamente porque eran solo piano y voz. De esta manera la composición cambia completamente porque todo fue concebido desde el piano y no desde la guitarra como usualmente ocurría. Esto genera otro aire porque ya se dejan completamente de lado los riffs de guitarra memorables y el piano tiende a ser más bien estático, dejando notas largas que funcionan como un colchón debajo de la voz y de los otros instrumentos. Además creo que la participación más interesante como de los otros integrantes es la de Nick en el bajo. Matt y Jamie funcionan casi que como un acompañante y no son muchas las veces que ellos resaltan realmente. Digamos que esto está muy bien porque finalmente son músicos que se están acoplando, pero sí me hubiera gustado que hubieran tratado de explorar más sus instrumentos como en este entorno musical. Y ya finalmente llegamos al último punto, que es el concepto sonoro, que es donde yo pienso que se encuentran como las mayores debilidades del disco. Digamos que a mí me llama la atención como toda esta sonoridad setentera.
Pero como bien expone su título, esto es música lounge o música de ascensor que usualmente suena en hoteles o en casinos. Pero seamos sinceros, ¿quién de ustedes normalmente presta atención a ese tipo de música? Yo creo que nadie, la verdad. Y es que para eso está construida, para hacer sonidos de fondo que finalmente generan como una sensación agradable y ya. Por eso el disco es tan difícil de escuchar en la primera sentada y cogerle gusto, porque finalmente no está hecho para captar la atención de una, así como la música del lobby que suena en el fondo, sino que toca sentarse y tratar de prestarle atención para realmente apreciarlo. ¿Que el sonido se asemeja a lo que está haciendo TLSP? Sí, claro que sí. Finalmente es el mismo compositor y el mismo productor en este caso, porque recordemos que Alex también trabajó en la producción de este disco. El futuro de la banda lo veo incierto después de esta gira, y la verdad yo creo que se van a dar un receso bastante largo hasta su próximo disco, como para encontrar qué sonido van a hacer, y yo preferiría que salieran con algo completamente distinto a lo que mostraron ahorita. Entonces, si están en Latinoamérica, aprovechen y vayan. Si están acá en Colombia, vayan a Stereo Picnic. De verdad que vale la pena verlos en vivo y no sabemos cuándo van a volver. Y bueno, si les gustó el video, suscríbanse y déjenme en los comentarios ustedes qué piensan del último disco, o si creen que la banda ya se va a desintegrar o si después va a salir con algo nuevo.